Hoy en Convicción Radio. Filosofía, doctrina política, reforma social o instrumento de Satanás. Sepa la verdad en Convicción Radio. Barbarie comunista, la herejía contra Dios. En Convicción Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Convicción Radio? Estamos nuevamente de regreso con Barbarie Comunista. Esta vez dejamos de lado por un tiempo las cifras terribles y los procedimientos inenarrables de la tiranía comunista del siglo XX y sus centenas de millones de muertos por todo el mundo para dedicarnos a afrontar un problema ineludible: la realidad del comunismo hoy. Muy bien se podría objetar que con la perestroika, la caída del muro de Berlín y la apertura del Este, el comunismo ya fue superado. De hecho, los países ex satélites del Pacto de Varsovia han sido liberados hace ya bastante tiempo de la dominación soviética y cuentan hoy con estructuras democráticas y de mercado. La cortina de hierro cayó efectivamente y las dos Alemanias se han reunificado. El sistema económico del comunismo ha caído y ha sido sustituido, como decíamos, por sistemas de libre empresa. Sin embargo, el comunismo es un principio que, en cuanto tal, puede ser realizado de distintos modos, conforme a las distintas características de los diversos periodos históricos. Aún más, su acción se adapta de modo necesario a las condiciones históricas, objetivas y subjetivas. Por tanto, si bien el comunismo bolchevique se derrumbó, el comunismo mantiene su vigencia histórica, hoy calificada como neocomunismo o neosocialismo. El comunismo es más que una estructura de funcionamiento, como podría ser el modelo aplicado durante el siglo XX, el modelo bolchevique, violento, violador y absolutamente brutal, carente de toda sutileza. De esta forma, el modelo de insurrección bolchevique fue descartado para definir y asumir un modelo distinto, más complejo y más profundo, pues compromete orgánica e integralmente las conciencias de las personas. De hecho, la estrategia de acción política directa dio origen a una estrategia de acción indirecta, fundada en un proceso de revolución cultural. Es precisamente este proceso en el cual estamos enfrascados como sociedad y civilización cristiana, o lo que queda de ella, de lo que trataremos en este nuevo ciclo de Barbarie Comunista, de sus ideólogos, de las pseudofilosofías que lo sustentan, del modus operandi y de la socialización del proceso, ya sea en la psicología, en la educación, en los medios de comunicación, en la publicidad, en las modas. Podremos darnos cuenta cómo esta sociedad es mucho más comunista de lo que pudo haber sido una sociedad bolchevique, y cómo el genocidio de vidas se torna hoy en genocidio de almas.
Estamos hablando de una revolución cultural cuyos profetas han mostrado con su ejemplo cómo uno puede librarse de varias cosas. Por ejemplo, de la cultura, de la nacionalidad, de la moral, de las lealtades, de la piedad, de las obligaciones y religaciones naturales, del sentido común y sobre todo de la cordura. Su mensaje decididamente no pasa por el perfil de la cordura. Encontramos en este proceso histerismo y liberación en la forma de socios mancomunados y solidarios. Yo era fundamentalmente un irresponsable, un intelectual esquizofrénico, confiesa André Gunder Frank, uno de los maestros del utopismo contemporáneo. Al luchar contra la realidad del hombre, del mundo y de la naturaleza, han ido perdiendo la poca cordura de la que alguna vez pudieron disponer, y pretenden que los demás también la perdamos. Nos referiremos en estos capítulos a George Lukács, Max Horkheimer, Theodor Adorno, Wilhelm Reich, Erich Fromm, Jean-Paul Sartre, Jürgen Habermas y Herbert Marcuse, entre otros más, por mencionar solo algunos, y comenzaremos este ciclo precisamente con Herbert Marcuse. Nuestra época respira un ambiente de disolución. Uno de los elementos más importantes y novedosos que integran su Weltanschauung es la contestación permanente, el gran rechazo de la sociedad opulenta, su rebelión artística, lingüística, erótica, su temática de la licitud de la violencia contra la violencia institucionalizada, su nihilismo, etc. Pues bien, el 90% de esos tópicos han sido codificados por la New Left norteamericana y expuestos por su gran maestro, el profesor judeo-germano norteamericano Herbert Marcuse. Nos dejaremos orientar por el profesor francés Pierre Massé de su libro El pensamiento de Marcuse. Comillas. Nacido en Berlín en 1898, representante del freudo-marxismo alemán de la década del 30, cuya condición de marxista y judío lo obligó, ante la llegada del nazismo al poder, a refugiarse fuera de su patria, primero en Europa y luego en los Estados Unidos, país en el que por fin desde 1934 quedó establecido y en una de cuyas universidades, la de San Diego, California, enseñó hasta sus últimos días, tras haberlo hecho en varias otras. Su extensa producción intelectual era conocida en ciertos ambientes restringidos, y aún en ellos sus lectores sentían por ella un soberano desprecio, considerándola una horrenda mixtura de freudismo fantasioso y de marxismo heterodoxo, tan reprobable para los discípulos de Marx como para los devotos de Freud. Por lo demás, ¿cómo tomar en serio a este soñador sexagenario, a este supérstite del socialismo utópico, fourierista, extraviado en la segunda mitad del siglo XX? Pero de pronto estalló mayo del 68, y sobre las barricadas, lo mismo que desde los muros de la Sorbona, señorearon dueñas indiscutidas de la revolución, las 3M, Marx, Mao y Marcuse. Ignorado hasta entonces, Marcuse se elevó súbitamente hasta la altura de los dos gigantes. Sus libros, que hasta ese momento habían conocido tiradas muy modestas, comenzaron a tener éxito.
Así pues, la fama de Marcuse es reciente y escandalosa. Nace en mayo de 1968 por la acción de los rebeldes de Nanterre y de los discípulos de Rudi Dutschke, Rudy el Rojo. Antes de eso, él había aspirado a otro tipo de celebridad más respetable. Presidente de la División del Pacífico de la Asociación Filosófica Norteamericana, había publicado trabajos de cierta consistencia filosófica como Razón y Revolución, Hegel y el nacimiento de la teoría social, o Marxismo soviético. También La caída en desuso del marxismo y Pesimismo, un estado de la madurez. Pero, advertido de la presencia de ese Lumpenproletariat profesional y universitario, gira en su actitud y produce un cambio cualitativo en su producción con los siguientes títulos: El fin de la utopía, Eros y civilización, El hombre unidimensional, Tolerancia represiva y un ensayo sobre la liberación, con los que alcanza la fama y el escándalo. En verdad, si consideramos globalmente el conjunto de sus obras, aun cuando en el fondo la línea dialéctica negativista de su pensamiento permanezca inalterable, como lo demuestra su temprana crítica al Partido Socialdemócrata alemán por su posición frente a la Revolución Espartaquista de 1918, se pueden trazar 3 periodos en su producción literaria. En el primer periodo, su etapa alemana, de 1928 a 1932, efectúa el análisis de Hegel en su tesis doctoral desde una perspectiva heideggeriana existencialista. A esa misma época pertenece su estudio de los manuscritos económico-filosóficos de 1844 de Carlos Marx, comentario que hace bajo la inspiración de George Lukács, ensayos que recoge en su obra Filosofía y Revolución. Su segundo periodo, que va del 33 al 44, de su estadía en Suiza, cuando se vincula a la denominada Escuela de Frankfurt de Horkheimer y Theodor Adorno y al hegelianismo de izquierda, al mismo tiempo que rompe con Heidegger. Las obras más destacadas de ese periodo son Cultura y Sociedad, en que ya plantea la filosofía como praxis social, y también Razón y Revolución, en la que establece como tarea fundamental de la reinterpretación de Hegel el resaltar la importancia esencial del poder del pensamiento negativo, es decir, del pensamiento dialéctico, que es el leitmotiv de toda su producción ulterior. El tercer periodo, del 45 al 68, es el más definidor de su obra. Esta tarea se realiza en Estados Unidos como profesor de sociología de la Universidad de Columbia. De 1952 a 56 es miembro del Centro de Investigaciones Soviéticas de la Universidad de Harvard. De 56 a 65 se desempeña como profesor de filosofía y ciencias políticas en la Universidad de Boston, y desde ahí en adelante en la Universidad de San Diego, en California, como profesor de ciencias políticas. Pero lo más interesante para la ficha de este revolucionario de gabinete es que en los años de la Segunda Guerra Mundial trabaja en la Oficina de Servicios Estratégicos y en la Oficina de Inteligencia del Departamento de Estado, es decir, en los organismos antecesores de la denostada CIA. Durante ese tiempo se van publicando sus libros más conocidos. El hombre unidimensional, que contiene su crítica de la sociedad represiva norteamericana, de las costumbres y mentalidad de la civilización industrial avanzada y de la alienación que produce la abundancia. También publica Eros y civilización,
en que desarrolla su utopía de la civilización no represiva. En El fin de la utopía, libro que contiene sus conferencias de la Universidad de Berlín de julio de 1967, muestra discusiones en las que participó Rudi Dutschke, Rudy el Rojo y otro tipo de agitadores. Su idea es que hay que considerar un camino que vaya de la ciencia a la utopía y no, como creyó Engels, de la utopía a la ciencia. En esta utopía instala a la New Left, la nueva izquierda de los estudiantes y los negros norteamericanos. En Tolerancia Represiva amplía las mismas consideraciones a todos los contestatarios y minorías radicalizadas, a quienes concede el derecho a la intolerancia. La sociedad industrial y el marxismo, humanismo socialista, la sociedad carnívora, libertad y agresión en la sociedad tecnológica, el envejecimiento del psicoanálisis, cambiando el mundo, Marx y el trabajo alienado, etc. Estudios todos que no hacen sino repetir lo de las obras anteriores. Podríamos decir que su pensamiento se resume en el libro Un ensayo sobre la liberación, obra que, por aclarar los implícitos del resto, nos servirá como guía. En este ensayo redondea su defensa de los marginales como elementos decisivos en la lucha revolucionaria. Escrito en 1969, al analizar los sucesos de Mayo parisiense, expresa, comillas, la coincidencia entre algunas de las ideas sugeridas en mi ensayo y las formuladas por los jóvenes militantes fue sorprendente para mí. El carácter utópico radical de sus demandas sobrepasa con mucho las hipótesis de mi ensayo. Los militantes han invadido el concepto de utopía, han denunciado una ideología viciada. Revuelta o revolución abortada, su acción es un viraje decisivo. Al proclamar la impugnación permanente, la educación permanente, el gran rechazo, reconocen la marca de la represión social, aún en las manifestaciones más sublimes de la cultura tradicional, incluso en las manifestaciones más espectaculares del progreso técnico. Ellos han erguido otra vez un fantasma, y esta vez es un espectro que no solo espanta a la burguesía, sino a todas las burocracias explotadoras. Es el espectro de la revolución, para crear la solidaridad del género humano, para abolir la pobreza y la miseria más allá de todas las fronteras y los ámbitos de interés nacional, finalmente, para obtener la paz. En una palabra, ellos han sacado la idea de revolución fuera del continuum de la represión y la han situado en su auténtica dimensión, la de la liberación. Revolución y liberación vienen así a identificarse en la causa internacionalista. Marcuse nos dirá además quiénes están a favor y en contra de ese proyecto. Lo auspician en primer término los estudiantes. Desenvolviendo ideas de Fourier, ellos han presentado una novedad. Es la primera rebelión poderosa contra la totalidad de la sociedad existente. Algo muy similar a lo ocurrido en nuestro país en las revueltas estudiantiles de mayo de 2006. En Francia, las leyendas pintadas en las paredes por la juventud en cólera reunían a Karl Marx y André Breton. El lema "La imaginación al poder" se llevaba bien con "fuera los comités",
o refiriéndose a los soviets. Así es como el movimiento estudiantil se transforma en una nueva clase trabajadora, aunque ello sea todavía potencial. Esta es la nueva vanguardia revolucionaria que viene a desempeñar el rol abandonado por el Partido Comunista, tal como ocurre hoy justamente en nuestro país, con esta revuelta callejera que sin lugar a dudas ha superado a la acción del Partido Comunista. Marcuse sabe que tampoco en ese sector es oro todo lo que reluce. Comillas, sin duda se encuentran allí los meros revoltosos, los escapistas de todo tipo de misticismo, los tontos de buena y mala fe, y aquellos que no les importa lo que suceda. Pero eso no interesa, ya que lo que cuenta es el gesto, la desobediencia incivil de los estudiantes de París. Mezclado con el primero, aparece el segundo elemento propicio a la revuelta: los marginados de los guetos. Tema que comenzaremos a ver en el próximo capítulo de Barbarie Comunista. Va quedando claro entonces la radical importancia de conocer el pensamiento de estos filósofos, podríamos decir muy entre comillas, y cómo su pensamiento y la manera de encauzar la revolución han penetrado y cristalizado radicalmente en la forma de hacer la revolución hoy en día y en la forma de actuar y de transgredir de las juventudes actuales, y también en las formas culturales que adquiere la revolución anticristiana. Me refiero a los medios ideológicos que se están utilizando para destruir lo que queda de civilización. Se mencionan, entre otros, la revolución sexual, la liberación, etc. Tópicos que seguiremos desmenuzando y profundizando en un nuevo capítulo de Barbarie Comunista en Convicción Radio. Muchas gracias por la audición. Hoy en Convicción Radio. Filosofía, doctrina política, reforma social o instrumento de Satanás. Sepa la verdad en Convicción Radio. Barbarie comunista, la herejía contra Dios. En Convicción Radio. Inenarrables de la tiranía comunista del siglo XX y sus centenas de millones de muertos por todo el mundo, para dedicarnos a afrontar un problema ineludible: la realidad del comunismo hoy. Muy bien se podría objetar que con la perestroika, la caída del muro de Berlín y la apertura del este, el comunismo ya fue superado. De hecho, los países ex satélites del Pacto de Varsovia han sido liberados hace ya bastante tiempo de la dominación soviética y cuentan hoy con estructuras democráticas y de mercado. La cortina de hierro cayó efectivamente y las dos Alemanias se han reunificado.
el sistema económico del comunismo ha caído y así Convicción Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Convicción Radio? Estamos nuevamente de regreso con Barbarie Comunista. Esta vez dejamos de lado por un tiempo las cifras terribles y los procedimientos. Hoy en Convicción Radio. Filosofía, doctrina política, reforma social o instrumento de Satanás. Sepa la verdad en Convicción Radio. Barbarie comunista, la herejía contra Dios. Sustituido, como decíamos, por sistemas de libre empresa. Sin embargo, el comunismo es un principio que, en cuanto tal, puede ser realizado de distintos modos, conforme a las distintas características de los diversos periodos históricos. Aún más, su acción se adapta de modo necesario a las condiciones históricas, objetivas y subjetivas.